El presupuesto, digamos, es el instrumento de planificación de corto plazo por excelencia. Se define lo que se va a gastar en un año, pero eso tiene que estar vinculado a una política que excede el término de un año. Claro. En este país hay dos cosas que van en contra de esto. Primero, de que no hay políticas. Y segundo, que el presupuesto, cuando liberan todas las restricciones que impone la ley del presupuesto y usan facultades absolutamente discrecionales del Ejecutivo, el presupuesto se transforma en una entelequia, deja de ser presupuesto. Si yo puedo gastar como quiero, no como dice el Congreso, directamente el Congreso deja de existir. Como acá no existe el Parlamento tucumano tampoco. Entonces, el secretario general, el gobernador dispone para gastar lo que quiere, no hacen licitaciones cuando tienen que licitar, incumplen la ley de administración financiera. Entonces, directamente dejamos de hablar de Estado de Derecho y dejamos de hablar de democracia. Pero yo quisiera ir un poco más allá en el tema porque no solo es un tema de carácter presupuestario y de voluntad política. Vengo de un congreso en Canadá donde hablamos sobre la doctrina social de la Iglesia y básicamente se habló sobre la pobreza. Y había representantes europeos, representantes de América Latina y una fuerte representación de la Iglesia Católica Africana, que escuchaban estupefactos todo lo que decían los suizos, lo que decían los norteamericanos. ¿Por qué? Porque el concepto de pobreza en África es distinto del concepto de pobreza que manejamos nosotros o el que maneja un europeo. Uno recorre Milán y no encuentra una Villa Miseria. En Buenos Aires las Villas Miserias están en el centro. En África, lo decían los obispos, y estaba encabezado por el cardenal Bernard Agré de Costa de Marfil, decían, tal vez entre ustedes, dice, un pobre pueda comprarse un vestido, pero entre nosotros no solo no puede comprarse vestido, sino que tampoco puede comprar comida. Y un chico muere de 12 años con 15 kilos de peso. Claro. Entonces, indudablemente, esto a mí particularmente me ha llevado a pensar países que tienen una escasa dotación de recursos naturales, minerales, etcétera, etcétera. Está bien, tienen un problema de pobreza y de pobreza extrema, pero ¿por qué Argentina, que pudiendo dar de comer a 380 millones de habitantes, tiene un 33% ¿Y de qué pobre? respuesta obtiene? Yo creo que la pobreza nace, lo decía un poco recién Gustavo, en la inequidad. Nace en el hecho de que al sistema económico no se le puede pedir equidad ni justicia, porque obviamente se mueve con otros parámetros. Pero lo que pasa que es, yo creo que la pobreza, para ser claro, nace de la explotación del hombre por el hombre. Porque si no, no podría justificarse bajo ningún punto de vista de que, como lo he dicho hace un momento, un país que puede darle de comer a 380 millones sea incapaz de resolver el problema de hambre que pasa en 15 millones de habitantes, como pasa en Argentina. Entonces, nosotros los caminos para solucionar este problema los tenemos que buscar en la causa. Si nace en la explotación, tenemos que ir a tratar de amenguar esa explotación. Y esto es responsabilidad del Estado. Pero si el Estado le favorece la pobreza, porque tiene un clientelismo político, porque captan votos que no lo podrían captar, porque no tienen poder de convencimiento y demás, y además tienen ignorancia para manejar los asuntos referidos al Estado, indudablemente que en vez de solucionar el problema lo van agravando. A ver si entiende, ¿usted cree que el Estado tiene los recursos para sacar a la gente de la pobreza hoy? Yo creo no solo que el Estado tiene los recursos, el país tiene los recursos. Porque hay otro aspecto acá, ¿no? Que usted no está tocando, pero que es un tema que a usted le gusta, Sí, que es el tema de la corrupción. Claro, pero le quiero... La cantidad de fondos que se van del circuito... Le contesto a las dos inquietudes. La primera, el país no solo tiene los recursos, sino que no lo hacen porque los que han manejado el Estado lo han manejado sin política y sin una doctrina que realmente envuelva al Estado. Y lo digo esto, ¿por qué? Porque hubo casos, como fue el caso del gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón sobre todo, que más que inclusión social, incorporó al indigente a la vida activa, incorporó al explotado más que al indigente.
les sacó de la explotación, les dio posibilidades de que accedan a conquistas sociales y que también la defiendan. Esto es posible hacerlo. Usted habló recién de Bergoglio, y Bergoglio dijo una cosa que es muy importante. El hombre pobre es en realidad un objeto, y nosotros tenemos que transformar ese objeto en sujeto de derechos y de obligaciones. Y esto se puede hacer desde el Estado. Pero cuando al Estado llegan los depredadores, que no es el problema de que la corrupción nos robe dinero, porque si podríamos darle un 10% del presupuesto a los corruptos en última instancia. Si se llevaran un 10% no tendríamos tantos pobres. No tendríamos tantos problemas. Hagamos una aclaración, no es el 10% lo que se va de los presupuestos. El problema más grave es que aparte de dinero nos roban las oportunidades. Entonces si yo a un joven no lo incorporo a un trabajo decente, tengo que ir a comprar su conciencia mediante el bolsón, mediante un plan social, que son cosas que sirven apenas para mitigar el hambre de hoy, pero realmente yo le pregunto sobre el tema mañana. de la pobreza y si no cree que en los próximos años habrá más pobres y la provincia estará peor. Bueno, la provincia como la nación, lo reitero el concepto anterior, no puede haber un país rico con pobres. Si hay un país rico con pobres es porque no somos pobres, nos han empobrecido. Y si alguien se ha empobrecido, alguien se ha enriquecido. Y yo creo que cuando al presidente de la nación en un par de años aumenta en un 500 o en un 600% su patrimonio, él y toda la corte y la gran mayoría de los políticos, indudablemente que estamos viendo quiénes son los que se han enriquecido. Entonces están trabajando en contra del pueblo y no a favor del pueblo. Esto es lo que hay que hacer desde la política. Pero también, lo que decía algo Gustavo de la Unión Industrial, no existe democracia económica, y cuando no hay democracia económica tampoco hay democracia política. Entonces, para generar oportunidades, para crear empleo, hay que buscar un empresario que realmente actúe en función de las leyes de mercado y no en función de los subsidios y la prebenda que puede conseguir en el sector de gobierno y en el sector político. A ver, si entiendo, lo que le está diciendo a los empresarios que no pueden pensar en un modelo donde solo uno obtenga beneficio y no tenga que hacer ninguna aporte. Hemos aprendido en la facultad de que tenemos que ver la tasa de rentabilidad, pero la tasa de rentabilidad no tiene nada que ver con los subsidios, no tiene nada que ver con los negocios que se hace desde la política. Y además hay un tema muy interesante que es la responsabilidad social empresaria. No solo pagar buenos sueldos y pagar todos los impuestos. ¿Qué más hago por la comunidad allí donde estoy obteniendo una ganancia? Sí, ese es un problema ético que no hemos entrado, pero que indudablemente... Pero es un tema central en el mundo. Si no lo enfocamos desde la ética, tanto empresarial como política, no lo vamos a resolver tampoco el problema. Carlos de Barrio Norte nos envía, y con esto quiero cerrar el programa, un mensaje que me parece fantástico para cerrar, porque sintetiza muy bien lo que piensa mucha gente. Dice, la corrupción no es tanto el problema de la plata que se llevan, sino el tiempo que emplean en conseguirla desatendiendo sus obligaciones. Hasta el próximo miércoles.